¿Qué significa pensar? Por Martin Heidegger, lección número 2. ¿Cómo vamos a pensar la relación tantas veces mencionada entre pensamiento y poesía, mientras no sepamos qué significa pensar, mientras, por tanto, tampoco podamos pensar lo que significa poetizar? Seguramente los hombres de nuestro tiempo no tenemos ni noción de cómo los griegos pensando experimentaban su elevada poesía, de cómo pensando experimentaban las obras de su arte, o mejor dicho, no las experimentaban, sino que las hacían estar allí en la presencia de su irradiación. Esto mismo podría esclarecer ya que no aducimos las palabras de Hölderlin como una cita del ámbito poético, para refrescar con ello y embellecer el camino polvoriento del pensamiento. Eso sería una deshonra de la palabra poética. Su decir descansa en su propia verdad, que se llama belleza. La belleza es una dádiva de la esencia de la verdad, teniendo en cuenta que verdad significa la desocultación de lo que se oculta. Bello no es lo que place, sino lo que cae bajo aquella dádiva de la verdad que acontece cuando lo eterno, carente de aparición y, por eso, invisible, llega al reflejo de la máxima aparición. Queremos dejar la palabra poética en su verdad, en la belleza. Pero esto no excluye, sino que incluye nuestro esfuerzo de pensar la palabra poética. Si llevamos explícitamente las palabras de Hölderlin al ámbito del pensamiento, hemos de guardarnos de equiparar lo dicho poéticamente por Hölderlin con lo que hemos puesto ante nuestros ojos como lo más merecedor de pensarse. Lo dicho con vena poética y lo dicho en tono pensante nunca son lo mismo, pero a veces son lo mismo, a saber, cuando se abre pura y decisivamente el abismo entre poetizar y pensar. Esto puede suceder cuando el poetizar es elevado y el pensar profundo. También de esto sabía mucho Hölderlin. Entresacamos algo de las estrofas tituladas Sócrates y Alcibíades. ¿Por qué tú, sagrado Sócrates, a este joven rindes incesantes honores? ¿No conoces cosa mayor? ¿Por qué tus ojos lo miran con amor como si a dioses miraran? Y la segunda estrofa da la respuesta. Quien lo más profundo ha pensado, ama lo más vivo. Alta juventud entiende quien al mundo ha mirado. Y con frecuencia los sabios al final se inclinan a lo bello. Nos interesa el verso, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivo. Pero en este verso, con demasiada facilidad, nos pasan desapercibidas las palabras propiamente significativas y, por tanto, fundamentales, a saber, los verbos. Oímos el verbo si acentuamos de otra manera el verso, desacostumbrado para los oídos habituales. Quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivo. La gran cercanía de los dos verbos, pensado y ama, constituye el centro de este verso. El querer descansa en el pensamiento. Es un racionalismo admirable el que funda el amor en el pensamiento. Parece como si tuviéramos ahí un pensamiento fatal que está en vías de volverse sentimental. Pero lo cierto es que no se halla ninguna huella de esto en el verso citado. Apreciamos lo que él dice cuando somos capaces de pensar. De ahí que preguntemos,
¿qué significa pensar? Lo que, por ejemplo, significa nadar, nunca lo que aprendemos mediante un tratado sobre la natación. Solo el salto al torrente nos dice lo que significa nadar. La pregunta, ¿qué significa pensar?, nunca puede responderse mediante una determinación conceptual del pensamiento, mediante una definición del mismo, de modo que a partir de ahí pudiéramos extender diligentemente su contenido. A continuación no pensaremos sobre el pensamiento. Quedaremos fuera de la reflexión, de una reflexión que convierte el pensamiento en su objeto. Grandes pensadores, primeramente Kant y luego Hegel, se dieron cuenta de la esterilidad de semejante reflexión. Por eso se vieron obligados a llevar sus reflexiones más allá de esa reflexión. Si fueron muy lejos, ¿hasta dónde llegaron ellos? Es una cuestión que nos dará mucho que pensar en el lugar adecuado de nuestro camino. En Occidente, el pensar sobre el pensamiento se ha desarrollado como lógica. Ella ha recogido conocimientos especiales sobre un tipo especial de pensamiento. Por primera vez en tiempos muy recientes, estos conocimientos de la lógica se hacen fértiles científicamente, lo cual acontece en una ciencia especial que se llama logística. Esta es la más especial de todas las ciencias. En muchos lugares, especialmente en los países anglosajones, la logística es tenida ya por la única forma posible de filosofía rigurosa, porque sus resultados y su procedimiento proporcionan una utilidad segura para la construcción del mundo técnico. Por eso, hoy en América y en otras partes, la logística, como la auténtica filosofía del futuro, comienza a asumir el dominio sobre el espíritu. Por el hecho de que la logística se une en forma apropiada con la psicología y el psicoanálisis modernos, así como con la sociología, el traste de la filosofía venidera será perfecto. Y lo cierto es que ese cerco de ninguna manera ha de considerarse como una simple creación del hombre. Más bien, las disciplinas mencionadas están bajo el destino de un poder que va más lejos, de un poder cuyas designaciones más acertadas siguen siendo seguramente las palabras griegas poesía y técnica. Supuesto que para nosotros, los pensantes, denominen aquello que da que pensar.